Esfínter esofágico superior hipertensivo. O sea, es verdad que su función es estar cerrado, pero en el esfínter esofágico superior hipertensivo está así. Es más difícil abrir. A la larga, acalasia cricofaringia y esfínter esofágico superior hipertensivo van a generar el mismo síntoma, disfagia orofaringe. Listo. Ya, doctores, si usted es incapaz de llegar a la causa de un paciente con disfagia orofaringe, voy a pensar que usted ha estado en esta interacción, pero ha estado chateando, faltándose el respeto a usted y también a mí. Pero bien, cada uno es libre de hacer lo que le parezca. Listo, doctores. O doctoras, no sé si alguien más se agrega. Está, bueno, Nadia, Consuelo, y tenemos aquí una colega. Muy bien, avanzamos. Ahora les voy a hablar de eso que les prometí hablar, el divertículo de Zenker. Yo ya había dicho que un divertículo es una bolsa. Muy bien, quiero que vean estas imágenes. Obviamente son radiografías varitadas, es evidente. Son 3 radiografías tomadas en diferentes momentos. Se le ha dado al paciente de deglutir bario, un contraste radio opaco. Entonces el bario entra por la boca, obviamente, y hace el recorrido que tiene que hacer. Por ejemplo, esta de aquí nos muestra pues la faringe, por acá arriba estarán las coanas, por acá estará el istmo de las fauces, por aquí el contraste ha querido entrar por la glotis y está cerrada, y luego por aquí está el esfínter esofágico, y miren cómo el contraste entra en una especie de bolsa que tiene nivel hidroaéreo. Y luego el esófago normal continúa por acá. El contraste pasa por acá. Esa bolsa es el divertículo de Zenker. Y de paso usted está viendo que el mejor método para identificar el divertículo de Zenker, cuando usted lo sospecha, por supuesto, es radiografía varitada. Porque la radiografía varitada supera a la endoscopía. Es más, la endoscopía podría no ver un divertículo de Zenker. Luego le voy a explicar por qué puede no ver el divertículo de Zenker. ¿Ok? Ahí está, es evidentísimo, ¿no? Mire, una bolsa. Ahora, ahí está. Ahora miremos el dibujito. Acá está la tráquea, esta es la glotis, este es el cartílago tiroides, delante del cual pues está el tiroides. Estos son el músculo constrictor inferior de la faringe y este es el músculo cricofaríngeo. ¿Lo tiene? Que parte del cartílago cricoides y se va hacia atrás a ser parte de la pared de la faringe. Este es el músculo cricofaríngeo. Ahora miren por dónde se sale el divertículo. Miren. Y cuando crece, sale así. ¿Qué es esto que se está saliendo? La mucosa y submucosa. ¿Por qué? ¿Cuáles son las capas del tubo digestivo? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. La faringe no tiene serosa, porque los músculos de la faringe ya están en contacto con las estructuras óseas y otras estructuras. Entonces, cuando la capa muscular, cuando la capa muscular tiene una zona débil,
una pequeña hendidura, y si es que la presión intrafaríngea es grande, esa presión intrafaríngea puede empujar la mucosa y su mucosa y hacerla salir por esa rendija. La rendija está aquí, entre el músculo constrictor inferior de la faringe y el músculo cricofaringeo. Esta zona se llama el triángulo de Killian, con K, triángulo de Killian. Por ahí se puede herniar la mucosa y su mucosa de la faringe. Y las paredes de ese divertículo no son sino la mucosa y su mucosa que ha sido protruida, que se asomó, como lo está viendo. Divertículo de Schenker. Por el hecho de ser mucosa y submucosa, las paredes del divertículo son bien elásticas. Se pueden llenar con un poquito de comida o se puede llenar con bastante comida, y este divertículo puede bascular por el peso y llegar por acá a comprimir el esófago. Cuando está a medio llenar, comprime la faringe. Pero cuando esté a grande llenar, como es elástico, comprime el esófago. ¿Qué le estoy queriendo insinuar? Y usted se hace el loco de que no me entiende, o la loca de que no me entiende. Le estoy tratando de decir que los síntomas que el divertículo de Schenker le produce a un ser humano es a veces síntomas de disfagia orofaringea y a veces síntomas de disfagia esofágica. Eso es lo que estoy queriendo decirle. Así que si usted encuentra un paciente que le dice, doctor, sí, a veces los líquidos se me salen por la nariz, me hace toser. Y otras veces el líquido pasa normal y los sólidos se me quedan atorados, doctor. Ah, dice usted, los síntomas son de las dos disfagias. Esto es divertículo de Schenker hasta no probar lo contrario. Señor, ¿qué le dice su esposa? Me ha pedido el divorcio, doctor. No. ¿Por el mal aliento? Sí. Es Schenker. Sí, esto es divertículo de Schenker. Le vamos a hacer una radiografía varitada y va a salir una bolsa, señor. Halitosis es un síntoma muy marcado en esto. La halitosis se explica porque la comida que se mete al divertículo se putrefacciona, pues está 2, 3, 4, 5 días, se putrefaccionan y huele horrible, pues. El paciente se puede quejar de sentir un bulto y a veces el bulto él lo masajea y desaparece. ¿Por qué? Porque al hacer este movimiento está vaciando el contenido de alimento que estaba en el divertículo hacia el esófago y pasa. Y usted puede decir, uy, linfoma de Hodgkin tratado con masajes. No, pues un linfoma no va a desaparecer con masaje. Bueno, ya está, doctor. Ahí está, en esquema. Fíjense, en esquema, doctor. Entre el músculo constrictor inferior de la faringe y el músculo cricofaringeo hay una zona débil de la pared faríngea que se llama triángulo de Killian, con doble L y con K. Por ahí es el sitio preferido para fugarse la capa mucosa y submucosa de la faringe. Pero casi siempre es cuando hay hipertensión faríngea. Ok, bueno, seguimos. Aquí está. Mire, ahora sí se entiende cómo es que la comida puede pasar hacia el esófago, pero también se puede meter al divertículo. Está, el dibujo lo dice claramente. Si la anamnesis le sugiere
que están sobrepuestos los síntomas de disfagia orofaringea y disfagia esofágica, y además hay regurgitación de alimentos pestilentísimos, el paciente dice, doctor, como estoy teniendo un problema para pasar la comida, le dije a mi esposa pues que me diera calditos. El último día que comí sólidos, hoy estamos sábado, fue el miércoles, doctor. ¿Qué comió? Comí arroz con pollo. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Y luego el jueves, el viernes, me ha hecho sopitas, caldito, mazamorritas. ¿Y? Y nada, doctor, estoy asustado porque hoy sábado sentí que algo se me llenó en la boca. Escupí, doctor, ¿qué cree? Eran los arroces de hace 4 días. Apestaban horrible. Lo que me llama la atención es que yo no hice, no vomité. Esto no fue vómito, doctor. Simplemente se me regresó la comida pestilente. Eso se llama regurgitación de alimentos. Cuando no hay, eso no es vómito. Entonces, ese arroz no está viniendo del estómago. Y el paciente dice, yo no entiendo. ¿Dónde han estado estos arroces de hace 4 días? Y están enteros en el divertículo. Consuelo, ¿cómo vamos? ¿Cómo está hasta aquí, Consuelo? Creo que huyó, arrugó como crenocito. ¿Está, Consuelo, o no está? Ok, listo, vamos para adelante. Entonces, miren, la anamnesis me da de los dos, disfagia orofaringea y esofágica, regurgitación de alimentos pestilentes, disconfort, doctor, siento una cosa que me aprieta, y a veces hasta un tumor, como les he dicho, cuando está lleno, un bulto ahí, y la halitosis terrible. Ya con toda esa información, no pensar en Senker, ya doctor, si con todos estos datos no sospechen Senker, como le he dicho ya, hay que usar el mandil para otro oficio. Podología, masoterapia, ya no pues medicina. Listo. Ahora, ¿cuál es la hipótesis que se ha esgrimido para que se pueda, cómo así ocurre el Senker? Acá está. Se piensa, se hipotetiza, se teoriza que la incoordinación entre la contracción de los músculos que deben contraerse y la relajación del esfínter esofágico superior, es decir, lo normal, como lo vimos en Fisiología 2, es que al mismo tiempo que se contrae el segmento propulsor, el segmento receptor debería relajarse para que el bolo avance. Pero aquí se contraen los músculos y no se abre en el momento debido el músculo cricofaríngeo. Ahí aparecen momentos de hipertensión faríngea. Y esta hipertensión faríngea promovería la herniación de la mucosa y la submucosa faríngea, que salen entre el constrictor inferior de la faringe y el músculo cricofaríngeo, en una zona que se llama, doctora, listo. De repente dice, ¿cuál es la zona faríngea por donde el divertículo de Senker prefiere salir? Triángulo de Killian. Ya está. Vamos para adelante, doctor. Ahora endoscopía. No se puede quejar. Si usted no responde una pregunta de acalasia o de disfagia, aunque ingrese usted al residentado, tiene que renunciar a la plaza y postular el próximo año. Es decir, ya que le fallé al doctor Díaz, ¿ah? Me lo explicó con radiografía, con dibujito, con gesticulación y encima con fotos endoscópicas y fallé. Renuncio a la plaza. Debe tener las agallas. Bueno, doctoras, soñar es gratis, así que estoy soñando, estoy soñando. Yo sé que eso no va a ocurrir, pero soñar es gratis. Muy bien, mírenlas.
fotos endoscópicas. Por acá sigue el esófago. Este de aquí que está cerrado, esto que está cerrado, ese es el esfínter esofágico superior. Lo cual le hace saber que el divertículo de Schenker se forma inmediatamente por encima del esfínter esofágico superior. Como lo ve aquí en el dibujo, este es el esfínter y aquí inmediatamente por arriba está saliendo la bolsa herniaria de la faringe. Y aquí lo ve, mire, ahí está. La comida va para acá, pero también se va para acá. ¿Ok? Diferentes tomas de lo mismo. El tratamiento en estos tiempos es el manejo endoscópico. ¿Saben qué se hace? Se corta esta pared. La cortamos con electrocauterio para que no haya esta bolsa. Esta bolsa prácticamente se suma a la cavidad faríngea para que ya no exista esa especie de separación. Muy bien, pero bueno, seguimos adelante. Ahora bien, si la disfagia es esofágica, ya dejamos la disfagia orofaringia, ya no tengo más que decir. Si la disfagia es esofágica, el enfoque ordenado, así como en la disfagia orofaringia, neurona, placa neuromuscular, músculo, estructural y misceláneas, como eran la calasia cricofaringea y el esfínter esofágico superior hipertensivo. Algo ordenado debiéramos tener para buscar la causa de una disfagia orofaringe, una disfagia esofágica. Muy bien. Y aquí está, mire usted. La primera cosa que debe usted pensar, así le sugiero pensar así. Haga de cuenta que usted es el bolo alimenticio. Usted es un pedazo de carne. Hablamos de alimento, porque ya dije que la disfagia esofágica es a sólidos. Eso ya lo es. Usted es un pedazo de carne. Pasó de la faringe y ya está en el esófago. Aquí arriba, ahorita se está cerrando el esfínter esofágico superior, pero ya estoy en el esófago. Entonces yo miro para abajo y veo el tubo esofágico. Dos cosas pueden pasar para que ese bolo alimenticio que ya está en el esófago tenga problemas para llegar al estómago. Dos cosas. La primera es que la carne, que es usted, mire hacia abajo y diga, uy, hay piedras en mi camino. Porque allá abajo veo una montaña, una colina que me está cerrando el paso. Y la otra es, miro para abajo y digo, el camino está limpio. No hay ninguna estenosis, no la veo. Y la carne dice, pero hace rato que estoy aquí en el esófago y no siento que el peristaltismo me esté empujando hacia abajo. No me estoy moviendo. No porque haya una obstrucción, una estenosis, una piedra en la cabeza, sino que no siento el empuje de la capa muscular. Así tiene que pensar. ¿Piedras en el camino o no hay, o hay falla en el peristaltismo? Así es el razonamiento que tiene que tener. Por eso es que el primer grupo de causas para que un alimento sólido tenga problemas para llegar a su destino, que es el estómago, es las estenosis del esófago, pero estenosis intrínsecas, donde esa piedra en el camino, como yo le he llamado,
sea algo que ocurre en la mucosa del esófago, como es una estenosis péptica por reflujo gastroesofágico. Lo voy a explicar y luego nos vamos a las imágenes, pero sígame el hilo, por favor. Estenosis péptica por reflujo gastroesofágico. Cuando el esfínter esofágico inferior, cuya presión de cierre oscila de 10 a 20 milímetros, y su presión cae por debajo de 10, entonces el contenido gástrico, el ácido y la presión empiezan a subir. El ácido y la pepsina dice, oye, está bonito este sub y baja, está chévere. Como la mucosa del esófago no está preparada para soportar baño ácido ni péptico, la pepsina erosiona la mucosa del esófago. Ya les he dicho, porque lo he dicho en fisiología y en farmacología, la erosión sueña con ser úlcera. La primera lesión que aparece en el esófago por el reflujo es erosión, destrucción del epitelio y de la mucosa. Pero cuando el proceso de reflujo continúa, la erosión logra hacer realidad su sueño y se convierte en úlcera. Y cuando la úlcera ya es úlcera, dice, no espero el momento de poder cicatrizar para estenosar la luz. La erosión sueña con ser úlcera y la úlcera sueña con ser estenosis. Estenosis péptica por reflujo, lo cual implica que tiene que haber habido úlcera péptica por reflujo. Y el médico tratante dice, ¿le duele aquí? Sí. ¿Que le sube el ácido? Sí. Seguro es gastritis y seguro es por Helicobacter. Mire, señor, hágase el test de aliento. Si sale positivo, le hago tratamiento contra la bacteria. Y claro, como todos tenemos Helicobacter, el test de aliento va a dar positivo y el médico incurre en el error y en la torpeza de dar tratamiento anti-Helicobacter, que por supuesto no resolverá el reflujo. Y luego le hace otro test de aliento y le dice, señor, previa palmadita en el hombro, señor, ya está usted sano. ¿Por qué? Porque ya salió negativo el examen. El examen estará normal, yo sigo igual. No puede ser, no, sí puede ser, doctor. Yo no voy a venir a pagarle otra consulta para que usted me diga lo que no siento, lo que yo sí estoy sintiendo. ¿Qué cosa? Yo sigo igual, doctor. Y aquí he traído a ATV para que lo filme. Te me ha estafado. Si usted falla en anamnesis, falla en el diagnóstico y por supuesto va a fallar en el tratamiento y va a despertar la ira de los pacientes que son de base iracundos. Por lo tanto, por anamnesis, si usted dice, mire, solo por anamnesis, hasta ni he tocado al paciente. Le estoy tratando de probar el poder de la anamnesis como lo he venido haciendo desde que hemos hecho ciencias básicas. Uno dice, si tiene dificultad para comer y se atraca los sólidos, si esto fuera por estenosis péptica, cuando yo le pregunte si antes de tener los atoros, meses o años antes, ha tenido síntomas de reflujo, entonces esta estenosis es, esta disfagia esofágica tiene que ser por estenosis péptica por reflujo. Y le pregunta, señor, ¿desde cuándo es que se atora? Hace 3 meses, doctor. Ok. Y antes de esos 3 meses, ¿no será que usted sentía una especie de quemazón que desde la boca del estómago le subía en dirección al cuello? Sí, doctor, la gastritis. ¿Gastritis? Sí. Porque los 2 médicos que me vieron antes dicen que es gastritis. No me diga. ¿Lo han visto 2 gastroenterólogos y me han dicho que es gastritis? Sí. Es más, me han dado tratamiento para el Helicobacter. Y nada, he seguido igual. Me habían empeorado porque antes no me atoraba, ahora sí me atoro. Sí, sí, claro, pues.
No sé si me entiende, ¿no? Nadia, ¿sí me estoy dejando entender? A ver, Nadia, responda, dé señales de vida. ¿Está ahí? No están. ¿Está ahí? Listo, Nadia. Pero si me dice, no, doctor, yo nunca he tenido esas vinagreras. Entonces usted dice, podría ser una estenosis cáustica. ¿Qué significa eso? Que la persona pudo, y eso lo voy a preguntar, pudo en su pasado haber ingerido accidental o deliberadamente un cáustico. Y se acordará de lo que le voy a decir. Cuando yo era alumna de USAMEDIC y me tocó recibir interacción del doctor Díaz, él me hizo acordar que los cáusticos alcalinos, como la lejía, generan necrosis licuefactiva. Mire, alecalis, necrosis licuefactiva, la L. Los cáusticos alcalinos, como la lejía, hipoclorito de sodio, generan necrosis licuefactiva. La palabra licuar significa que deshacen la mucosa del esófago y generan úlceras. ¿Y toda úlcera sueña con qué? Con estenosar. Y eso lo estoy pensando, pero se lo pregunto, señora o señor, por casualidad en su juventud o hace algún tiempo de accidente, ¿usted tomó lejía? Sí tomé, doctor, pero no fue de accidente, ¿no? No, yo tomé deliberadamente lejía. Ah, no me diga. Sí, doctor, yo, ¿usted no se acuerda de mí? No, señora. Yo fui alumna suya en USAMEDIC. ¿Qué, usted es médico? Sí. Ah, doctora, discúlpeme que no lo recuerde, sí. Me fui pues al Sodimac. ¿Así? Sí. Y le pregunté, ¿dónde están las lejías de uso industrial? Al fondo. ¿Y usted fue? Sí, fui, doctor. ¿Y qué hizo? Me fui pues a buscar aquellas lejías que tienen pH superior a 13. ¿Y por qué? Porque usted me enseñó que cuando el pH del cáustico alcalino es mayor a 13, siempre licúa la mucosa. Que usted lo hizo. Yo lo hice deliberadamente, doctor. Y, y llegué pues a mi casa, abrí la lejía, me la serví en un vaso y me la tomé. ¿Diluida? Nada que diluida, pura, doctor. Ah, ok. ¿Y por qué pura? Para asegurarme pues de que licúe la mucosa. ¿Usted lo quería? Yo lo quería, doctor. Ah, ok. Pura. ¿Y qué pasó? Cuando tomé me empezó a doler, pues, doctor. Y empecé a gritar. Entonces vino mi familia y vieron en la lejía y me preguntaron, ¿has tomado? Sí. ¿Y qué le dijeron? Me dijeron, vomita. ¿Y usted qué hizo? Le hice caso. Pero yo le expliqué en clase que estaba prohibido hacer vomitar. Sí, pues, yo deliberadamente les hice caso porque quería que el cáustico me vuelva a pasar por el esófago para asegurarme de que haya necrosis licuefactiva. Y yo quería que haya necrosis licuefactiva para que mi esófago se necrose y se perfore y me diera una mediastinitis. Pues usted quería quitarse la vida. Total, doctor. Caramba, esto es serio. Y le hizo caso. Sí, vomité. Lamentablemente, cuando llegué al hospital, hubo un doctor que también fue alumno suyo y compañero mío. Me atendió como usted recomendó que hay que atender a los pacientes que tienen injuria esofágica por cáusticos. Y aquí me tiene, doctor, viva. O sea, fracasó en su intento, fracasé. ¿Está usted arrepentida? Total, doctor. Muy bien. Estenosis cáustica. Pero la pista de nuevo, ¿quién la da? La
anamnesis. Preguntas que yo hago porque conforme el paciente me va respondiendo, yo voy haciendo, como digo, a mi estilo, voy tejiendo las ideas, me estoy creando hipótesis. Y las siguientes preguntas son para responder esas hipótesis que van. Supongamos que me diga que no. Ya, no parece ser estenosis, no parece que esta disfagia esofágica sea por estenosis péptica, debido al reflujo. No parece ser estenosis cáustica. Y paréntesis, paréntesis. A diferencia de la estenosis péptica por reflujo que aparece en el esófago distal, la estenosis cáustica aparece en el tercio proximal, porque el cáustico alcalino o ácido entra por arriba. En cambio, el ácido que genera la estenosis péptica va de abajo. No sé si se entiende, o sea, eso resulta ser lógico, ¿no? Ya, cierro paréntesis. Entonces usted dice, ya, ¿qué edad tiene usted, señor? Ya tengo 72. ¿Y hace cuánto que empezó esto? Los atoros, sí. Ya para 4 meses, doctor. ¿Y han ido aumentando? Sí, doctor. ¿Ha perdido peso? Sí. ¿Cuánto? 8 kilos. 8 kilos en 4 meses. 2 kilos por mes, sí. ¿Usted sabe qué dice en su mente? Carcinoma escamocelular. Carcinoma escamocelular, que es el cáncer más frecuente del esófago. Explica el 60% de los cánceres son carcinoma escamocelular. Crece en el tercio proximal y en el tercio medio. Pero también podría decir adenocarcinoma de esófago, que explica el 20% de todos los cánceres de esófago. 60 el carcinoma escamocelular, 20 el adenocarcinoma de colon. Pero como el adenocarcinoma de colon es debido al reflujo gastroesofágico crónico, el paciente tendría que responderme que sí había tenido antes de los atoros pirosis, regurgitación de alimentos ácidos. Pero si me dice no, entonces digo, puede ser carcinoma escamocelular. Y usted dice, y el factor de riesgo más importante para desarrollar carcinoma escamocelular es el hábito crónico, persistente, cotidiano de fumar y beber. Se lo voy a preguntar al paciente. Señor, ¿fuma? Sí, doctor. ¿Todos los días? Sí, doctor. ¿Cómo cuánto? Por lo menos 10 cigarrillos por día. ¿Hace cuánto? Ah, desde que era joven. O sea, unos 50 años, por lo menos. Y cuando toma licor, ¿qué toma? Bueno, a mí no, la cerveza me parece una bebida de jovencitos, de niñas. ¿Qué tomo? Yo tomo trago corto, doctor. Sí, sí, y lo toma puro diluido. Puro, doctor. No soy valiente, soy testosterona pura. Y usted dice, esto puede ser carcinoma escamocelular. Si le hago una endoscopía o una radiografía, voy a encontrar una estenosis en el esófago medio o proximal. Pero si el paciente me dice, yo sí he tenido durante años los ácidos que me subían, usted dice, esto es más probable que sea adenocarcinoma. Porque se acordará, el doctor Díaz dijo que el reflujo gastroesofágico crónico tenía 5 hijos, 5 hijos que eran secuenciales. El primer hijo es la esofagitis por reflujo. Y me acuerdo nítido que cuando él decía esofagitis, es más, me enseñó fotos, que el primer dato de la esofagitis por reflujo es cuando la endoscopía muestra erosiones. El segundo hijo, mayor que el otro, se llama úlcera péptica por reflujo.
Van dos. Después de la úlcera péptica por reflujo viene la estenosis péptica por reflujo. Son tres hermanos: erosiones, úlcera, estenosis. Y luego dijo, pero hay otra camada de hermanos, dos. El esófago de Barrett, que sueña y añora ser adenocarcinoma de esófago. O sea que si yo le hago una endoscopía a este señor, le voy a encontrar esófago de Barrett. Y en medio de ese esófago de Barrett va a haber un tumor. Y cuando yo le tome biopsia y lo envíe al patólogo, me va a decir adenocarcinoma de esófago. 5 hijos, que los vamos a ver en foto luego. Puede también haber una membrana esofágica. Aparece una membrana en el esófago inferior, congénita, por supuesto. Por ahí está el anillo de Schatzky, que también es congénito. Y otras cosas más. Pero supongamos que por anamnesis el paciente me dice, no tiene historia para pensar que sea péptico, no tiene pirosis, nada, ni la ha tenido, no ha ingerido cáusticos, no es fumador ni bebedor. ¿Ok? No digo que es imposible que sea una membrana o anillo, pero es raro que no haya causado síntomas antes y la disfagia recién tiene 4 meses. Ahí dice usted, habiendo por anamnesis descartado o casi descartado estenosis esofágica intrínseca, entonces esa piedra en el camino que la carne mira que hay abajo, al no ser enfermedad de la mucosa del esófago, puede ser una compresión extrínseca que desde afuera, desde el mediastino posterior, está comprimiendo el esófago y lo está cerrando. Estenosis esofágicas extrínsecas. Y como el esófago está en el mediastino posterior, el schwannoma, tumor de las células de Schwann, es una de las causas más frecuentes de tumor del mediastino posterior que comprimen el esófago. Podría tratarse de un aneurisma de la aorta torácica. Podría ser. También hay un síndrome de la arteria subclavia derecha, que congénitamente pasa por delante del esófago. Una anomalía congénita. Y puede tratarse de un osteofito, ya de C4, C5, porque yo dije C2 y C3 miran a la faringe. C4, C5, C6. Bueno, C4 está mirando a la altura del esfínter esofágico superior. Ya está. Pero C5, C6, C7 miran al esófago. ¿Ok? Y usted dice, pero no. Por anamnesis alejo bastante la posibilidad de que sea una estenosis péptica, una estenosis cáustica. Tampoco tiene pinta para ser carcinoma, ni escamo celular, ni adenocarcinoma. Y aquí tiene una tomografía que él se ha hecho por su cuenta, donde descarta tumores mediastinales, descarta un aneurisma de la aorta torácica y descarta un osteofito cervical. Es ahí cuando usted dice, esta disfagia esofágica no es por piedras en el camino, no. Lo que está fallando es que el esófago no está teniendo peristaltismo para empujar. Eso es trastorno primario de la motilidad del esófago. Y cuando digo primario, digo el esófago, exclusivamente la capa muscular del esófago está enferma. Porque la capa muscular del esófago se podría enfermar como parte de otra enfermedad sistémica que también compromete la musculatura esofágica. Eso se llama, como dice aquí, mire, trastorno secundario de la motilidad esofágica.
Pero en los trastornos primarios de la motilidad nos está diciendo el músculo del esófago de manera exclusiva y única está enfermo. Y aquí tenemos acalasia, pero acalasia esofágica, porque la otra que fue acalasia cricofaringea. Si el esófago normalmente, Consuelo, está llamado a contraerse para empujar el bolo, ¿qué significará acalasia esofágica? A ver, doctora Consuelo. ¿Qué podrá significar, doctora Consuelo? Listo. Esto explica por qué la comida no baja. Y si baja, baja por efecto de la gravedad, pero no por peristaltismo. Ahora bien, les puedo ir contando algo. La acalasia esofágica es una enfermedad donde inexplicablemente los receptores de acetilcolina de las células del músculo esofágico, pero de la parte distal, van desapareciendo. Entonces, la acetilcolina que se libera desde las neuronas colinérgicas del nervio vago no le pueden ordenar al músculo contraerse porque no hay receptores. Y en moléculas y células humanas, esa interacción que duró 8 horas, yo demostré que era imprescindible que un neurotransmisor tuviera que unirse a su receptor como condición para que el neurotransmisor cumpla con su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de la acetilcolina? Decirle al músculo, contráete. Ese es su trabajo. Pero repito, la acalasia asienta en el esófago distal. El esófago proximal puede tener su peristaltismo, pero conforme acerca el distal se pierde. Y acá hay una cosa, como lo vimos en Fisiología 1 y también en Fisiología 2, para que un bolo alimenticio progrese, tienen que ocurrir simultáneamente dos cosas. Encima del bolo alimenticio se tiene que contraer la circular interna. Y debajo del bolo alimenticio se tiene que contraer la longitudinal externa para abrirle la luz. Estos movimientos tienen que ser simultáneos. Ahora transpórtese mentalmente al esófago distal. Al final del esófago, ¿quién está? Esfínter esofágico inferior. ¿Cuál es su estado normal? Estar cerrado. Mi puño es acá será pues, ahí. Ahí está el esfínter esofágico inferior y mi mano derecha es el esófago. Si el esófago distal no se contrae, entonces el esfínter esofágico inferior no se abre. Entonces, en la acalasia hay ausencia de peristaltismo en el esófago distal y ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. Por eso es que la comida se queda en el esófago y no pasa al estómago. No es que en la acalasia esofágica el esfínter esofágico inferior esté, ¿no? Está con presión normal, discretamente elevada, pero no es que esté nada. Ahora usted decide ir con su familia a un lugar campestre a comer. Chicharrones en el campo, un río, verdor, todo con la familia. Está usted comiendo. Y de repente escucha ese llamado de auxilio.
con voz de angustia que dice, por auxilio, un médico, por favor. La familia lo mira a usted y usted dice, ya sigan comiendo nomás. Oye, pero te están llamando. No, estoy comiendo chicharrón. Por favor, piedad, un médico. Y usted dice, pues ya lo voy a hacer. Pero vengo al campo con ustedes para no olvidarme y... Ya, ok. Señor, ¿qué le pasa? Se coge el pecho, enseñar de dolor. Usted lo ve gordito, obeso, y luego su mente vuela y dice, si está obeso, seguro que el colesterol LDL está mayor de 130. Y si es así, tiene ateromas en la arteria coronaria descendente anterior y está sudando frío